espacio importa el fuego que hay en el corazón, ¿verdad? Otro aplauso, vamos a recibir a nuestro invitado, un invitado especial que ha venido a visitar por primera vez México. Es the first time to Mexico, Jhon. Bueno, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Ahora es el asistente internacional de la coordinación internacional. Lo recibimos con este fuerte aplauso y con mucho cariño, con mucho amor, Jhon. México, mucho. En esto es buenas tardes o buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por esta presentación. Su dedicación a nuestra madre. Causa. Es un gran inspiración a mí. Gracias. Gracias por el movimiento del llama de amor en México. ¿Mejor? Okay. ¿Mejor? Pero en lugar de escuchando a mí orar por ayuda, mucha ayuda, oremos juntos en un momento de silencio. Que Dios inspira todo lo que es dicho, todo lo que es oído y sobre todo lo que queda en nuestros corazones. Un momento de oración en silencio. Gracias. Especialmente ruegan por Jorge, mi traductor. Tendría menos días en purgatorio después de esto. Pero, fuego y ardor para la acción. Un tema de gran importancia. In English, we should have a burning desire in our hearts. Debemos tener un deseo ardiente en nuestros corazones. After all, we have the very love of our Blessed Mother's Immaculate Heart in our hearts. Tenemos el amor del Inmaculado Corazón. A love so full of grace that is so completely united to our Lord. How can we not burn with passion for the salvation of souls of all our brothers and sisters? Closer to the microphone? Okay, we'll try that again. Is this better now? All right, so have to be careful not to turn away. But as I say, our Blessed Mother's heart is so full of grace. Her love is full of grace. So united to Jesus that how can she not have His same love for which He went to the cross to die for our brothers and sisters in her heart? And now she has put that love in our hearts. Tener el ardor, o sea, el fuego de María en el corazón, así como ella lo tiene en el corazón, y nos pasa a nosotros, que nosotros podamos tener ese fuego para mejor servir a nuestros hermanos y hermanas. So I believe we all have this great burning desire, this desire to change this world, to blind Satan, to drive him out, and set his captives free. Por eso tenemos ese deseo en nuestro corazón para poder liberar a los cautivos y hacer como la madre nos pide. And often captives that we know and love, our own families, our neighbors. Yes, it is time
to set them free. Cegando a Satanás, que dijo anteriormente, nosotros podemos liberar a los cautivos y poderlos ayudar para que ellos lleguen a liberarse. But now, how do we put that burning fire and ardor into action? ¿Cómo nosotros podemos poner todo esto en acción? We do it by two things that our Blessed Mother and our Lord always put together. Lo hacemos de dos maneras. Una, lo que nuestra madre ha puesto en nuestro corazón. Prayer Oración and sacrifice. y sacrificio. Prayer and sacrifice will change this world. Eso cambiaría el mundo. But both of these, both prayer and sacrifice, need to be suffused with that fire and that ardor, that burning love for God and for man that comes to us as the effect of grace. Ese amor que quema nuestro corazón debe ser esa gracia que el Señor quiere poner en cada uno de nuestros corazones para que así nosotros podamos llevarla a otros. I forgot to note the time. Now we're in trouble. We'll be hungry by the end. Oh, I said, I forgot the time, and now I'm starting now. We'll be hungry by the time I'm finished. You translate that, that's fine. Ya, say that. You're trying to go fast. Que vaya rápido porque él sabe que ustedes al final de esto van a tener un poco de hambre. Está tratando de... está tratando de ir en tiempo porque sabe que al finalizar esto tendrán un poco de hambre. Okay. Well, let's now talk about prayer first. Vamos a hablar de la oración primero. It is critically important that our prayer must not be just words. Es muy importante que nuestra oración no sea solamente palabras. Our prayer must be the verbal manifestation of a deep inner reality that lives within us. Nuestra oración debe ser esa manifestación de la realidad que vive dentro de nosotros. Jesus told us that it's out of the abundance of the heart that the mouth speaks. Jesús nos dice que lo que hay en nuestro corazón, in our hearts. Yes, out of our hearts, our mouth speaks. Es la paz que vamos a dar. Las palabras de nuestros labios llenan de nuestros corazones. Nuestros corazones llenan de fuego y ardor. El amor del Inmaculado Corazón de María en nuestros corazones. Esto es el poder de nuestras oraciones. No solamente las palabras. Es la realidad interior que da el poder a nuestros corazones. Por ejemplo, la Ave María de la llama de amor. Es un gran deseo de cada uno de nosotros que nuestra Madre derramará el efecto de gracia de su Inmaculado Corazón en todo el mundo. Todo el mundo. No solamente miles, millones, billones. ¿Estamos preparados para esto? El triunfo del Inmaculado Corazón de María. Esto es el propósito de la llama de amor, para atraer todo el mundo a Jesucristo. Y eso viene por el ardor y el fuego en nuestros corazones que manifiesta en nuestras oraciones. Y lo mismo por la oración de unidad. Esta oración es tan poderosa porque de la realidad interior, Satanás ha dicho, no es cierto. En la oración de unidad, no solamente diremos, sí, servimos, pero más que servimos, amamos. Amamos al punto que queremos
ser unido completamente con Jesús, como un mujer y hombre en matrimonio. Totalmente, en cada parte de nuestros cuerpos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros pies, nuestras manos, totalmente unidos. Esta es realidad interior que da vida a la oración de unidad, que da este poder sobre Satanás. Las oraciones de la llama de amor están tan poderosas en estas oraciones, este elemento devocional de la llama de amor. Solamente 3. La meditación sobre las 5 llagas, Ave María de la llama de amor y oración de unidad. En esto puedo aprender y enseñar el Evangelio. En la meditación por las llagas, no pensamos solamente por el padecimiento de Jesús o nuestros pecados, pero nuestra Madre es muy específico para ofrecernos al Eterno Padre por las llagas de Jesucristo, para participar en el amor de la cruz. Esto es el principio del Evangelio. Estamos llamados a participar en la naturaleza divina, para amar, para pensar como Dios, como es mostrado por la cruz. Pero no es posible para vivir en esta manera por nosotros. Nos hace falta un milagro que llama gracia. Y entonces el Ave María de la llama de amor. El efecto de gracias es cómo podemos amar como Dios. Y entonces el último efecto de gracia es nuestra unión con Jesús. Totalmente, completamente. Y cuando Jesús está presente en nuestras vidas, no hay espacio para Satanás. Está ayuntado, tribunal. Y las almas están salvadas. Es el Evangelio. Las oraciones enseñan el Evangelio. Pero en las prácticas de la llama de amor, vivimos el Evangelio. Tenemos que vivir nuestras oraciones. No solamente rezar nuestras oraciones. Tenemos que vivir nuestras oraciones. Tenemos que vivir el amor de la cruz. Pero, back to English, to torture Jorge support. What does it look like to enter into this life of Jesus? ¿Cómo sería, o qué parece vivir esta vida de Jesús? I'll digress for just a moment. Sometimes it's very easy to misunderstand the unity prayer. Para malinterpretar la oración de unión. En la realidad podemos entrar en la oración de la unidad. It isn't us inviting Jesus into our life. No somos nosotros invitando a Jesús a nuestras vidas. In the diary, Jesus explains the unity prayer. It's not us inviting Jesus into our life. It is Jesus inviting us into His life. Más bien es Jesús invitándonos a nosotros a su vida. What does this life look like? ¿Cómo se mira esto? This life looks like the cross. It is a life of love expressed in sacrifice. Esta es la vida de la cruz, la vida de amor y sacrificio. Hemos estado dando una gran mentira, que amor es
acerca de autorrealización. Ok, no es verdad. Es una gran mentira, una gran destrucción de amor. El amor es acerca de sacrificio. Sacrificio como la cruz. En muchas maneras, las dos palabras estamos igual. Amor y sacrificio. Y estos sacrificios también tenemos que llenar con este ardor y este fuego. No solamente prácticas como una responsabilidad. No es la llama de responsabilidad. Es la llama de amor. Estas prácticas son una expresión de este amor. Let me come back to English, a little easier for me. What I ask is that for all of us to renew our commitment to the practices of the flame of love. ¿Cómo podemos renovar nuestro compromiso y las prácticas de la llama de amor? If all we do is pray, we are breathing with only one lung. If that. Si solamente lo que hacemos es rezar, estamos respirando con un pulmón. Jesus and Mary are always putting two words together, prayer and sacrifice. Jesús y María siempre ponen dos palabras juntas, oración y sacrificio. 6 de agosto de 1963, Jesús dice, ¿sabes lo que hace que el alma viva en verdad? El ejercicio continuo de la oración y sacrificio. Sin esto sus almas están enfermas y morirán. Sin sacrificio, no solamente oración, sacrificio, porque sacrificio es para vivir la vida de amor. No podemos vivir sin amor. María, julio 22 y 23, 1963. Sacrificio y oración. Este es el instrumento de ustedes. La meta, hacer valer la obra de salvación. Oh, si sus ángeles cantarán al trono del Padre Celestial, entonces también el resultado sería abundante. ¿Por qué? Porque esta oración y sacrificio está llena de amor. El amor del Padre. En la sección famosa para, no sé cómo se dice, putting out fire with fire. La frase famosa de apagar el fuego con fuego. Decíamos 1964. Y cuanto más numerosas sean las almas sacrificadas y a las que velan en oración, tanto mayor será la fuerza de mi llama de amor en la tierra. Formen pues una fila estrechamente apretada, porque en la fuerza del sacrificio y de la oración se quiebra la llamarada del odio infernal. Los malignos se reducirán cada vez más, su llama que arde de odio se apagará, y el resplandor de mi llama de amor llenará todas las regiones de la tierra. But we need to step back for a second and understand what we mean by sacrifice and how to understand the practices of the flame of love of the Immaculate Heart of Mary. Tenemos que dar un paso para atrás para entender qué entendemos por sacrificio y cómo entender las prácticas de la llama del Inmaculado Corazón de María. First, it is important to understand
that the practices of the flame of love are not requirements. They're not a checklist of what makes us flame of love. Primero, las prácticas de la llama de amor no son requisitos, son respuestas a la gracia. Sí. No hay condiciones previas para recibir la llama de amor. Exactly. They are responses. There are no preconditions to receive the flame of love. When we look at the description of the flame of love in the diary, Cuando miramos el significado de la llama de amor en el diario, we find there are three classes of people who are to receive the flame of love. podemos ver que hay tres clases de personas para que puedan recibir la llama de amor. I won't go into detail, that's for another time. But based upon the parable of the foolish and wise virgins, the three classes of people are Es como un paralelo estas tres clases de personas que son those who have lit lamps, those who have faith, aquellos que tienen fe, those whose lamps have gone out, those who have lost faith, aquellos que han perdido la fe porque su llama se ha apagado, and those who have no lamps, who have never had faith. y aquellos que no tienen lámparas porque nunca han tenido fe. In other words, everyone. Todos. En el diario veamos la llama del amor viendo a los moribundos. No estamos participando en un cenáculo, no está orando las oraciones, están muriendo. Y reciben la llama de amor. Recuerda la instancia cuando Isabel está en la iglesia y orando por los niños, los pequeños niños enfrente de ella y reciben la llama de amor. No prerequisites. ¿Requerido? We also notice in the diary that, for example, the passing of the flame of love came before the prayers came. The prayers didn't come until later. There are no preconditions to receiving the flame of love. No hay precondiciones para recibir la llama de amor. The outpouring of grace is given freely, but like all grace, it elicits a response. Dar la gracia La fusión de gracia es tanto gratis, freely, gratis, pero como toda gracia, no sé cómo se dice, llega a ser una respuesta. como toda gracia requiere también responsabilidad. Another reason why we do not consider the practices of the flame of love a checklist is that we do not want to limit our response to grace. Otra razón por la que no consideramos las prácticas como una lista de verificación The practice, es para que no limiten nuestra respuesta. the practices that we have, ayuno, comida sin sabor, vigilios, Las dietas que nosotros tenemos como comida sin sabor are not everything. No están todos. Es posible de hacer más. En abril 8, 1962, Jesús dice, no me preguntes cómo tienes que obrar. Sé ingeniosa. Aprovecha cada oportunidad para calmar mi sed con tu deseo de salvación de almas. Tenemos que encontrar las maneras en que podemos amar en cada instancia de vida, en cada respiro, en cada pulso de nuestros corazones. Es necesario de tener amor.
Pero this leads us to the question of what do we mean by sacrifice? ¿Qué significa sacrificio? Sacrifice is not wearing a hair shirt or a cellus or beating ourselves until we bleed. Como no es que tenemos que usar una camisa como de fuerza, no hay tener que hacer un sacrificio o golpearnos. Eso no es lo que quiere decir en este caso sacrificio. Every act of love where we sacrifice ourselves for others is the sacrifice Jesus is talking about. Cada acto de amor por el cual nosotros sacrificamos algo de nosotros es lo que Jesús está hablando. This is a life of love in little things. Esta es la vida de amor. Think when you look at a bunch of bananas, what do we do naturally? We look for the best one. Cuando vemos una manada de bananas, ¿Qué es lo que hacemos primero, no? De todos los que están maduros, mejores, ¿cómo está mejor? But we sacrifice what we want for ourselves and we take the worst one to save the best ones for others. This is love. This is sacrifice. El ejemplo es que podemos tomar la que no está tan nueva, digamos, y dejar para los demás lo mejor. Esta es una especie de un pequeño sacrificio, ¿no? Como un ejemplo que podemos hacer día a día. The Christian life is a life of always taking the smallest piece of pie. Es una vida en la cual puedes ir tomando cada día un pequeño pedazo de la tarde. If we do not want a life of always taking the smallest piece of pie, we don't want to be Christians. Si no viviéramos una vida con este tipo de sacrificios, no nos podríamos llamar cristianos. That is, of course, unless our wife is on a diet, and then out of love we have to take the bigger piece. That is, of course, unless our wife is on a diet, and we have to, in love, we have to take the big piece. Okay. En caso de que tengamos que hacer sacrificio porque nuestra esposa no puede comer, pues lo tenemos que comer nosotros la mejor pieza. Un gran sacrificio. Un gran sacrificio. Pero es los sacrificios pequeños que llenan nuestras vidas y nuestro mundo con amor. Amor es igual a sacrificio. Los pequeños sacrificios. Marzo 4 a 12, 1962. Pide abundantes gratis. Cuanto más pides, tanto más vas a recibir. Pide para otros también. No temas pedir demasiado. Soy feliz cuando más puedo dar. Solo tus anhelos ya me hacen feliz. Y que diré si aceptas fielmente los sacrificios que te pediré para mi causa. Son muchos los que rápidamente me piden que puedan participar en mi obra, pero cuando tendrían que aceptar un sacrificio que yo con mis manos le ofrezco aceptar, se asustan de mí. Ni me debes pedir, de mí debes sacar amor. Los sacrificios necesitas hacerlos sin desmayar porque son necesarios para alcanzar la meta. Es necesario para alcanzar la meta. No te desalientes. Mira con confianza hacia arriba, hacia mí, y pide abundantes gracias. En medio de tu familia, sé un sacrificio ardiente. Especialmente los sacrificios pequeños, insignificantes. Debes hacerlo y ven a mí porque sufro abandonado. No te preocupes que solo puedas hacer cosas pequeñas. No te va bien esto. Sigue siendo muy pequeña. Esfuérzate en mí como gota de agua en el vino. Our lives are to be filled with continuous sacrifice
because our lives are to be filled with continuous love. Nuestras vidas deben estar llenas de continuo sacrificio porque nuestro amor debe estar lleno de continuo amor. When people first read the diary, I often hear two comments about it. Cuando las personas leen el diario, escucho siempre dos comentarios. One is how intimately close Isabel and Jesus are. ¿Por qué Jesús es tan duro con Isabel? But the other is, why is Jesus being so hard on Elizabeth? El segundo, el primero era realmente qué tan cercana es la relación entre Isabel y Jesús, y la segunda era por qué es tan duro con Jesús. And the answer is that Jesus is not being hard on Isabel. Y la respuesta es que él está abriendo los ojos a Isabel. Instead, he is opening her eyes to see how much she can love. Para que vea cuánto él ama. Right? We sing the song. I don't know if we sing this song here. Abre mis ojos. Abre los ojos. El tercero versículo en español. Abre mi corazón, te quiero amar como tú. You stop right there. If we ask Jesus to help us to love like him, what can we expect? Le pedimos a Jesús que queramos amar como Él, ¿qué es lo que debemos esperar? He's going to give us the opportunity to love like him. Nos va a dar la oportunidad de amar como Él. And what does that love look like? ¿Y cómo se vería ese amor? It looks like the cross. Sería como una cruz. This is why as we grow in our Christian lives become both more joyful, but they also often become more difficult. Por eso la vida cristiana Se vuelve, lo quiere decir que por eso la vida se vuelve, por un lado, más disfrutable, pero a la vez más dura. Pero esta es la razón, o esta es la manera en la cual podemos ir creciendo como cristianos. Why? Because we're growing closer to the cross. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando cada vez más cerca a la vida de la cruz. To the point that we want to join Jesus on the cross for love of him and for love of our brothers and sisters. Hasta el punto que queremos estar con Cristo en la cruz por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos y hermanas. That's the meaning of the meditation on the 5 wounds. Esa es parte de la meditación de las 5 heridas. Nos ofrezcamos al Eterno Padre por medio de las llagas de Jesucristo. Y esto es solamente posible por el efecto de gracia. Unión con Jesús sobre la cruz es nuestra vida. Es el último efecto de gracia. Una vida llena de amor en cada momento. Esto es nuestras vidas. If we are not willing to accept a life of sacrificial love, we are not willing to be Christians, and we are rejecting the flame of love of the Immaculate Heart of Mary by our actions, no matter what we are saying with our lips. Si nosotros no estamos dispuestos a aceptar una vida de amor con sacrificio, no estamos dispuestos a ser cristianos. Love is the response to grace. It is the effect of grace. El amor es la respuesta a la gracia, el efecto de la gracia. And if we refuse to love, we lose the grace. Y si nosotros nos negamos a amar, pues perdemos la gracia. If we are wondering why our prayers are not effective,
perhaps we have forgotten to live our prayers. Por eso la oración, se llama a vivir la oración. Partner them with loving sacrifice and watch what happens. Lleva tu vida con amor y sacrificio y observa qué es lo que va a pasar. In fact, this is how grace works. Así es como la gracia trabaja. Jesús describe esto en el diario, noviembre 17 y 18, 1964. El agua de mis gracias, semejante a una corriente, fluye continuamente a tu alma. Ya es el momento para decirte por qué se quedan en tu alma las abundantes gracias. Porque con tus sacrificios has cavado un profundo cauce y así el agua de mis gracias divinas que tiene virtud purificadora ha encontrado sitio en tu alma. Si no hubieras preparado un cauce tan profundo con tus sacrificios, el agua purificadora de mis gracias se hubiera escurrido. ¿O cuántas y cuántas almas reciben la abundancia de mis gracias? Pero, ¿cómo no se preparan? Escurre en sus almas el agua purificadora de mi amor. La gracia se pierde de sus almas. ¿Cómo me duele esto? Pero no sigo quejándome, ya que tengo que fortalecerte a fin de prepararte para las luchas que te esperan. En el cauce de tu alma el agua de mis gracias se ha reposado, y por ello la fuente de mis gracias hace flotar encima tus gotas de aceite exprimadas por tus sufrimientos. If Jesus gives us grace, and we refuse to act according to that grace, it's gone. Jesús nos da la gracia y nosotros decidimos no actuar usando esa gracia, es decir, vamos por otro lado, la gracia seguirá. When Jesus gives us the opportunity to love like He loves through sacrifice, and we accept it, that is what widens our souls so that He can give us more. Y al final, cuando aceptamos la gracia de Dios y ser como Él, es lo que nos permite amar de una manera más grande. Diciembre 1963. Jesús, tú, ¿qué no te concedería? Aumento las gracias conforme lo previsto en tu alma que has ensanchado ante mí por medio de sus sufrimientos. Ahora cabe en ella todo lo que lo quiero dar. ¿Por qué? Because Elizabeth in every moment was willing to give up herself for others. In every moment she was willing to love. Her soul could hold as much love as Jesus wanted to give. Porque Isabel siempre quería ofrecerse hacia los demás, quería amar como ama Jesús y ahora está amando a los demás. As much love, as much grace as Jesus wanted to give. Con tanta gracia y tanto amor como Dios hubiese querido dar. There is a passage in the diary which is very severe, almost disturbing. Hay un pasaje en el diario que es un poco severo y a la vez un poco... But it shows how important this is. y muestra qué tan importante es esto. 8 de noviembre de 1964. Jesús. Escribe, no más mis palabras, o mejor mi petición, a aquellos que pertenecen a los indiferentes, que sin sacrificio no hay progreso. ¿Sí? Que sin sacrificio no hay progreso. Es un error
que yo me contento con una piedad estéril porque es como un árbol que no produce fruto. Y digo algo más todavía, Isabelita. Los piadosos, no los infieles, los piadosos. Los piadosos de esta clase ni siquiera piensan que opaca y gris es su alma. La luz de la gracia solo penetra y ilumina el alma que está incandescente de amor, en la medida en que exponen su alma al efecto transformante de mi gracia. No te sorprenda que te hable en un tono tan severo. Esta severidad también brota de mi amor. Quisiera que tomaran a pecho mis palabras y se postraran ante mí con adoración reparadora y con el alma arrepentida. Porque es costumbre también de las almas piadosas pensar que después de haber dedicado un buen rato a sus devociones, ya le han dado a Dios lo que es de Dios. ¡Oh, ustedes insensatos! ¡Ay! ¡Oh, ustedes insensatos! Si sintieran el inmenso dolor de mi corazón divino por su indiferencia piadosa. ¿Indiferencia piadosa? Yo soy la víctima. Y no con actitudes piadosas, sino por la acción ininterrumpida de sacrificio, realicé mi obra redentora. Arrepentimiento. Creo que I think he means it. Esto pido de ustedes. Gracia es un movimiento circulatorio, acordando al diario. Ahí, la hora. Ok. Lo leo. Es un pasaje muy importante. Es la explicación de la línea en la oración de unidad que nuestros corazones latan juntos en Hungría. Hungría. Y Jesús, in English, easier. And Jesus said that my heart beats in rhythm with my divinity. Well, before this, first Jesus started by saying, let me explain true God and true man. Déjame explicarle a Dios. Jesús dijo, déjame explicar lo que es ser verdadero Dios y verdadero hombre. My heart beats in rhythm with my divinity. Mi corazón late en ritmo. La divinidad. Your heart beats in rhythm with my heart. Corazón late en ritmo con mi corazón. And he says, do you know what this means? ¿Tú sabes qué quiere decir esto? It means you participate in my divinity. Quiere decir que tú participas en mí. That's a huge topic. That's an entire day. But then he continues. Él continúa. Y esta participación en su divinidad, y esta participación se concederá a todos aquel que sienta conmigo y cuyo pensamiento es mi pensamiento. Es una referencia a la oración de unidad. El que así vive solo puede bendecir, porque todas nuestras vidas están en amor, todo el tiempo. El que así vive solo puede bendecir. Esta bendición aumenta el efecto de mi obra de salvación
Este efecto les hace a ustedes santos. Tenemos que ser santos, gran santos. No porque estamos grandes hoy, no. Porque la necesidad del mundo es grande. El mundo necesita gran santos. Este efecto les hace a ustedes santos. ¿Ves? Esto es un eterno movimiento circulatorio entre el cielo y la tierra. Los sacrificios de ustedes suben hacia mí ininterrumpidamente, y yo derramo la abundancia de las gracias sobre ti y sobre aquellos que se comprometen en ello para gloria de mi santo nombre. El amor perseverante y paciente nunca se equivoca. Esta es la manera en que funciona gracia. Dios da a nosotros gracias. La respuesta es amor, sacrificio, y entonces Dios puede darnos más gracia. Y podremos amar más. En esta manera podemos aumentar la llama de amor en nuestros corazones. No hay requeridos de recibir el llama de amor, pero tenemos que aumentar la llama de amor. 16 de mayo de 1964. Con el amor de mi corazón materno me dirijo a ti, mi hijita Carmelita. Atiza la llama de amor de mi corazón con tus sacrificios. Atiza la llama de amor de mi corazón con tus sacrificios. No dejes que la llama de amor que derramé primeramente sobre ti solo parpadee débilmente en ti. No sabía por qué dijo esto de la Santísima Virgen y le pregunté. Ella me contestó con dulce amabilidad: para que aproveches bien el tiempo que se te ha conocido y con creído desea el sacrificio aquí en la tierra. Y Jesucristo dice lo mismo. Soy yo quien amorosamente aumento tus sufrimientos, mientras tú alimentas mi amor, que derramo sobre ti por tus continuos sacrificios. This is how we make the flame of love burn brightly. Así es como hacemos que la llama de amor arda brillantemente. This is how we stoke the fire and the ardor that results in actions of sacrificial love. Así avivamos el fuego y el ardor que resulta en acciones de amor sacrificial. And we know that this works. This isn't theory. We've seen this work. Y sabemos que eso funciona, como decía Juan colombiano. Just think of St. Jhon A, a priest who could barely make it out of seminary. And he's sent to a backwater town that has lost faith. It's an awful place, ours. Cuando enviaron a un lugar horrible, lejano. And what does he do that completely turns around the town and brings about a mass conversion? ¿Y qué hizo él cuando retornó lo que estaba pasando en ese pueblo y hubo una gran conversión? He does 4 things. Hizo cosas para los pobres. These are the 4 things that our Blessed Mother and Jesus tell us in the flame of love we are supposed to do to spread the flame of love, and she will do the rest. Y lo que dice la Virgen, ¿no? Que nosotros tenemos que estar ahí, estar en oración con ella, y ella se encargará de transmitir la llama de amor al resto. What are those 4 things that we are asked to do and that St. John Vianney did?
que son las cosas que nosotros se nos pide hacer y que Juan Vianney lo hizo. Prayer, Oración, sacrifice, sacrificio, desire, deseo and labor. y trabajo. And what happened? Ours changed. ¿Y qué pasó? Un cambio. In fact, it was said that Satan told St. John Vianney that if there were 3 people like him on earth, his kingdom would fall. Can you repeat? Yes. It was said that Satan told St. John Vianney that if there were 3 people like him, like St. John on earth, Satan's kingdom would fall. Jesús le dijo a Juan Vianney que si hubieran No, Satanás dijo. que si hubieran 3 personas en el mundo como él, Satanás se le caería. And guess what? Our Blessed Mother is asking now the entire church to be like that. Y la Santísima Madre nos pide a la iglesia completa que sean así. And when that happens, Satan's kingdom will fall. Y cuando esto pase, el reino de Satanás se caerá. Now, Pope Francis has admonished us that conversion doesn't come through arguments or theology. It comes through an encounter. El Papa Francisco nos ha advertido que la conversión pasa por el encuentro. But what do people need to encounter when they meet us? Pero ¿qué necesita hacer la gente? ¿O qué encuentra la gente cuando lo necesitan? Are they going to meet people who have the name of Christian, but who live and who love just like everyone else? No solamente encontrar cristianos, sino cristianos que vivan el amor. Other people love. Todo el mundo ama. Atheists, Muslims, Jews, Hindus, they all love. Judíos, todos aman. But there is a difference. We must love with the sacrificial love of the cross that always gives up itself for other, even the things to which we have a right. Pero la diferencia es que nosotros tenemos que amar con ese amor sacrificante. Will people encounter people who have the name of Christian but live and love just like everyone else? Encontrarán entonces gente que ama pero ama de la misma manera que los demás. Or will they meet Christians who live a life of continuous sacrificial love? O necesitarán cristianos que vivan su vida en un amor sacrificio. A people filled, un pueblo llenado con el amor de nuestra Madre, el amor de Dios, el amor sacrificio, alrededor de todo el mundo. Esto es el gran milagro que llega a Satanás, el gran milagro de nuestra Madre. Esto es el gran milagro. Esta cambiará el mundo. ¿Por qué? Cuando todo el mundo vea la belleza de santidad, la belleza de santidad, la santidad de Jesucristo viviendo en nosotros por el efecto de gracia, entonces nota la belleza y están atraídos a esta belleza. La belleza de santidad por el efecto de gracia. So I ask, let us renew our commitment to the practices of the flame of love. Renovemos nuestro compromiso con las prácticas de la llama de amor. Let us renew our commitment to a continuous life of sacrificial love in every moment. Renovemos nuestro compromiso con una vida continua de amor, de sacrificio. In little things, cosas pequeñas. A life of always taking the worst banana. Una vida como el ejemplo que vimos hace un momento, una vida de tomar siempre la peor plátano y el trozo más pequeño del pastel. A life of always taking the smallest piece of pie, yes.
Let the fire and the ardor of love burn brightly within you. Deja que el fuego y el ardor ardan intensamente dentro de ti. Let the effective rays of the flame of love of the Immaculate Heart of Mary shine to all through our acts of love. Y deja que el efecto de la gracia, de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María radie en ti. Let it give life to our prayers and birth to our actions. Demos vida a nuestra oración y acción a nuestra sed. Be aflame with sacrificial love. Esta es la llama de ese amor sacrificante. ¿Por qué? Por oración y sacrificio cambiaremos el mundo. Yo creo que comienza este momento cuando el señor Jhon decía que esa llama de amor es el fuego del corazón y cómo se acrecienta ese fuego a través de la oración, a través del sacrificio, que el sacrificio es el amor. Yo creo que en el movimiento Llama de Amor, todos los hermanitos que están aquí, todos los días ofrecemos ese sacrificio, pero hoy entendimos que tenemos que intensificar, porque el amor es Cristo, y Cristo nos mostró hasta dónde podemos intensificar el amor. Entonces yo creo que esta es la tarea que nos llevamos el día de hoy, que sigamos amando y amando sin desfallecer, donde Cristo y Jesús nos lleven. Muchísimas gracias, señor Jhon. Un aplauso fuertísimo. Vamos a seguir orando por el movimiento a nivel internacional. México se une a esta oración por el movimiento a nivel internacional. ¿Sí? Bueno, pues con este gozo y esta alegría nos vamos a preparar para nuestra cena celebrativa. Pero antes de que salgan hay una pequeña tarea. Ahí tienen ustedes su manual. Hay una pequeña tarea. Nos la vamos a llevar. Y aquí nuestra hermana está preparada, Anabel, para darnos las indicaciones. Claro que sí. Bueno, nos hablaron del sacrificio y la oración como instrumentos que tenemos nosotros en nuestra fuente espiritual, que es el diario. En la página 18 y 19 hasta la 20 hemos puesto algunas fuentes de las cuales nosotros podemos sacar también el deber ser. Todo este tema de hoy nos ha mostrado cómo debería ser aquella realidad que nos contó Monseñor Víctor. Él nos dijo, el mundo está así, y nosotros somos los que tenemos que cambiar esa realidad. Jhon nos ha dicho, ¿qué dice Jesús al respecto? Y nos pregunta, ¿por qué Jesús era tan severo con Isabel? Y el Señor dice, mi severidad también brota de mi amor. Este llamado a despertar que nos dio Monseñor me lleva a pensar que el Señor nos citó el día de hoy. Y hoy quiere hablar personalmente con nosotros, pero quiere hablar en serio, seriamente con nosotros. Esta tarea no es de grupo. Esta tarea es personal. Ya no le vamos a decir a nadie qué debemos hacer.
sino nos vamos a decir a nosotros mismos esta noche si queremos aprovechar todo el oro molido que acabamos de recibir y lo que viene aquí de fuentes y lo que ustedes quizá puedan buscar más adelante de fuentes que nos indiquen cuáles son las exigencias del apóstol de la llama de amor comprometido. Vamos a hacer las lecturas, vamos a recordar lo que dijo Jhon y vamos a hacer las preguntas de la página 20. Aquí vienen las instrucciones del manual. Vamos a encontrar dentro de lo que nos han dicho los temas que hemos recibido, cuáles son las exigencias que como apóstoles comprometidos de la llama de amor tenemos. Es personal. Cristo quiere hablar seriamente con nosotros. Esta noche queda de tarea. Esa estaba la instrucción. Ya está, ya podemos pasar al comedor. No está abierto todavía, pero a las 8 puntos de la semana. Son 8:30. No sé ni qué horas son. Miren, el comedor aún no está abierto.